Estamos en comunicación con el viceministro de Salud bonaerense, con Nicolás Kreplak, que tiene la amabilidad de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y Poli Sabatés en Futurock te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Por favor, ustedes. Bueno, ayer fue el día con mayor cantidad de casos, bien digo, desde que comenzó la pandemia en Argentina. ¿Es para preocuparse o es un dato estadístico más que no hace a la cuestión? No, hace la cuestión que cada día hay más casos. Y estamos, es lo que venimos diciendo hace un tiempo. Cuando uno quiere saber si está mejorando en una curva epidemiológica, una curva es como uno se imagina, tiene una parte que asciende, un pico y una parte que baja. Uno diría estamos mejor cuando estamos bajando, y si estamos aumentando es que estamos todavía en ascenso. Claro. Entonces el pico todavía está en el futuro. ¿Hasta cuándo va a subir? Y hasta que hagamos algo para que deje de subir. Claro. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es muchos referentes de la oposición que no terminan de entender cuando que desnudan su ignorancia cuando dicen, no nos dicen cuándo va a ser el pico, como si fuera una cuestión que se puede prever. Digamos, lo que sí sabemos es que hoy estamos en un pico, no sabemos si ese pico sigue creciendo o si va a empezar a descender después de esto, digamos. No, y el escenario que hoy fuera un pico, que hoy fuera el pico, sería un escenario excelente, sería un triunfo de la prevención. Pero claro, lo que nosotros estamos viendo es que no hay ningún parámetro objetivo, científico, epidemiológico, sanitario que nos permita pensar que lo de hoy es un pico. Lo que sucede es que nosotros, por cada persona que se contagia, hay más de una persona que se contagia. Entonces, eso se llama R, le decimos así, ¿no? Sí. Por cada uno que se contagia más de uno, significa que entonces se reproducen y aumenta la cantidad de casos. Hasta que el R no sea menor a 1, es decir, hasta que no tengamos menos casos contagiados por cada persona que se contagia, no va a haber curva ascendente. Entonces, hasta que no hagamos algo que vuelva a generar, porque al principio esto sucedió, cuando empezó la pandemia se contagiaba muy rápido la gente. Los primeros días se tomó la decisión de aislamiento y se empezaron a reducir la velocidad de contagio. Ahora no estamos en esa fase, lamentablemente, y tenemos que tomar algunas intervenciones que nos permitan, hay varias estrategias posibles, ¿no? Pero tenemos que tomar algunas intervenciones que nos permitan bajar la cantidad de casos, si no es imposible pensar en abrir. Claro. ¿Vos sos partidario de que deberíamos ir hacia más restricciones? Yo creo que hay dos estrategias que se tienen en cuenta en simultáneo, que son complementarias y que cada día se perfeccionan más. Una es el aislamiento, que al principio se tomaron como un aislamiento masivo, generalizado y uniforme, y ahora a medida que se va avanzando la epidemia en nuestro país, podemos tomar medidas más inteligentes. Entonces uno puede decir, hay provincias o hay municipios dentro de la provincia de Buenos Aires donde es lógico avanzar con el aislamiento, pero hay otros donde tenemos que tomar medidas que reduzcan el contacto entre las personas, que es una de las principales herramientas. Y la segunda parte es la de la vigilancia y control de foco, que es el trabajo que hacemos nosotros, yendo casa por casa, haciendo evaluación de las personas, testeando mucho, y cada persona que tenemos positiva, aislándola, y de esa manera tratar de que cada foco se mitigue fácilmente. Claro, pero es imposible pensar en una flexibilización en el AMBA, por ejemplo, hoy. No, generalizada no. Claro. Uno podría pensar que se puede tomar alguna decisión particular que no tenga impacto epidemiológico y que pueda liberalizar alguna actividad, claro, eso se puede. Pero lo que me parece que también es el mensaje más importante que tenemos que transmitir, porque todo va junto, no es todo tan literal. Cuando no le salimos a dar la vuelta a manzana, no es literalmente dar la vuelta a manzana. Después terminamos con una fiesta entonces nosotros tenemos que lograr que la gente asuma más medidas de cuidado, que volvamos al principio de todo. ¿Se acuerdan que hablamos todo el tiempo del distanciamiento, lavado de manos? Todo se fue como abandonando, como al menos como discurso continuo. Entonces por ahí hay menos cuidado. Yo que camino bastante por territorios y por barrios, hablo con mucha gente que te cuenta que se junta a tomar mate. ¿Vos notás que se relajó la cuarentena, digamos? Claro, entonces tenemos que volver a darnos cuenta que este es el momento donde más hay que cuidarse, más cuidado persona a persona hay que hacer, y eso puede ir, como consecuencia de eso podemos reducir la cantidad de casos y después se puede liberalizar actividades, pero no se puede hacer antes. Claro, totalmente. Sí, es ridículo pensar que se puede flexibilizar la cuarentena cuando hay tantos casos diarios, ¿no?
Nicolás, ¿cómo andás? Poli Sabates te saluda. Hola, Poli. ¿Cómo andás? Quería preguntarte, bueno, hablabas de tomar o ir pensando medidas inteligentes, complementarias. El lunes empieza a regir un nuevo sistema de transporte, por lo menos de reserva de asientos en los trenes. Quería preguntarte qué pensás de eso y si pensás también que las soluciones tienen que venir por el lado del transporte y de evitar las aglomeraciones de pasajeros. Yo pienso, bueno, eso puede permitir que lo que sucede no sea tan gravoso, digamos. Hoy el movimiento se produce de un lugar a otro porque hay estímulos para que se produzca el movimiento, en general el comercio o el cuestión de trabajo. Si eso se produce en medios donde además la gente viaja muy junta o no hay detección de posibles casos sospechosos antes de subirse a los medios, etcétera, medios de transporte quiero decir, eso podría generar mayores focos de contagio. Pero la razón por la cual la gente se mueve es porque hay más estímulo para que se muevan. Yo creo que hay que trabajar sobre eso, reducir todo lo posible, todo lo que se pueda, el viaje de un lugar a otro. Si hay comercio local, es decir, si hay un negocio que vende algo, que atiende a la persona que vive en esa cuadra y consume a la persona que vive en esa cuadra, no tiene un impacto epidemiológico tan grande. Ahora, cuando uno abre un centro urbano y viajan de una ciudad a otra para trabajar, o para comprar o para vender, eso tiene impacto epidemiológico. ¿Cuánto uno puede hacer en el control del medio de transporte? Yo creo que puede tener incidencia cuando lo otro esté controlado, que no va a suplir la necesidad de evitar que se intercambien de un territorio a otro las personas. Claro, viene después, digamos. Viene después lo del transporte. Y es más marginal. Claro. Me parece interesante, Nicolás, escucharte, sobre todo porque uno, por lo menos, lo digo desde lo personal, a mí me preocupa bastante lo que está pasando y me preocupa el hecho de llegar sin fuerzas al momento más complicado. No sé si se entiende lo que quiero decir, en el sentido de llegar desgastados al momento más complicado de todos. El ruido que se escucha de fondo no ayuda. Creo que hay una línea que quedó abierta y se cortó. Pero me da la impresión que estás preocupado por lo que se viene también y por esto de que cada 2 semanas discutimos qué más se puede flexibilizar, cuando en realidad por la cantidad de casos deberíamos estar viendo dónde podemos restringir, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que hay países, uno ve el ejemplo de Chile, algunos países que habían decidido liberalizar porque pensaron que habían domado el toro y después tuvieron que darse cuenta que eso no era lo que había que hacer cuando se saturó el sistema de salud. Porque no es que uno puede ir monitoreando esto y fácilmente dice, bueno, ahora cerramos y se va a controlar. Claro. Eso sucede después, digamos. Uno puede garantizar que se controló una vez que lo controlaron. Hacerlo desde antes es un desconocimiento de la complejidad con la que funcionan los procesos sociales y la epidemiología en particular, que me parece que nosotros no estamos para eso. Nuestro rol acá es prevenir y evitar que se sature el sistema de salud y tener que contar con enfermos que no podemos manejar. Y eso lo estamos haciendo bien hasta ahora. Y es cierto que la gente está cansada, desgastada, es lógico, todos estamos así, pero es el momento justo en que estamos en el pie de la montaña que está subiendo. Entonces, si acá no es cuando nos ponemos a hacer las cosas con más seriedad y con más fuerza, no vamos a llegar. Claro, ahora no es el momento de aflojar, justamente. Sin duda. Nicolás, te agradecemos mucho por tomarte un rato para charlar con nosotros, te mandamos un abrazo y obviamente el reconocimiento a todas las autoridades sanitarias que en definitiva están haciendo tanto por cuidar la vida de todos y de todas. Un abrazo grande. Abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.